Bueno, buenos días a todos. Es para mí un privilegio estar aquí. Ya después de varias veces que he hablado con José, bueno, es bueno estar en Madrid. Y bueno, estas sesiones básicamente siéntanla como una clase, ¿sí? Si tienen preguntas, son bienvenidas. Si hay alguna palabra que yo use, que usamos en México y no se entiende aquí, también díganme. Y bueno, la idea es crecer en el conocimiento del Señor y, bueno, en amor a Él también. Entonces, siéntanse en libertad. Y les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 24. Vamos a leer un pasaje interesante y de ahí partimos a la sesión. Y antes de empezar, oramos, pedimos la bendición del Señor y hacemos este tiempo. Padre, te pido que en esta mañana tú nos des ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. Para que como los discípulos que iban con Jesús en el camino de Maús, tú nos abras el entendimiento y podamos ver la salvación y la gloria que hay en tu Hijo Jesucristo. Padre, guíanos con tu Espíritu Santo y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Voy a leer ciertos versos a partir del verso 13 del capítulo 24 hasta el verso 49. Y poniendo este texto en su contexto es de que Cristo ha muerto y ha resucitado. Sin embargo, los discípulos no tienen idea de que Cristo ha cumplido su palabra y no le reconocen. Y vamos a ver el texto, lo comentamos y de aquí va a ser el punto de partida de las tres sesiones, ¿sí? Lucas 24, a partir del verso 13. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces se les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Brinco al verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo.
Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, para quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Amén. Varias cosas acontecen aquí. Jesús ha resucitado. Se nos menciona que sus discípulos están ciegos, espiritualmente no lo reconocen. Y Cristo les dice por primera vez, en este capítulo va a aparecer 2 veces esta frase, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo menciona un punto importante para entender la Biblia. Toda la Biblia trata acerca de él. El resumen principal es él. Y si todavía no queda más claro, vuelve a decir en el verso 44. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo el Antiguo Testamento apunta a una historia. La historia de Cristo, la redención de los pecados y el volver a tener una comunión íntima con el Padre. Y esto es el punto de partida de estas 3 lecciones, ¿sí? ¿De qué trata la Biblia y cómo se transmite ese mensaje? Es increíble a veces ponernos a pensar que toda nuestra vida debe tener un orden. Y este orden se manifiesta en una palabra que se llama agenda, ¿sí? Debe haber una agenda política nacional, donde, bueno, se supone que los políticos nos llevan a un estado de bienestar, ¿no? Debe haber una agenda a nivel de escuela. Quizá cuando estás en primero de primaria te enseñan cuáles son las vocales, cuáles son las consonantes, y de ahí la conjunción de las palabras, por lo tanto aprendes a leer, ¿sí? Y en la Biblia también tenemos una agenda, un punto central en el cual Dios, que es un Dios de orden, nos trata de llevar a la persona de Cristo. Sin embargo, esta agenda, este orden, es teológico. Dios se revela, Dios quiere darse a conocer, se revela por medio de su palabra. Esta agenda teológica está basada en la historia. Aquí tenemos hechos que acontecen en un lugar y tiempo determinados. Hechos reales. ¿Sí? Una agenda teológica basada en la historia, y esta historia es principalmente la historia de la salvación. Dios quiere tener una relación con sus criaturas. Sin embargo, esas criaturas tienen pecado, por lo tanto necesitamos la redención que Cristo ofreció en la cruz. Y esta agenda teológica se ve de una forma impactante. Vamos al libro de Génesis. Y vamos a hacer aquí ejercicios bíblicos, ¿no? Como el clima bíblico cuando es en la escuela dominical para niños. Si pudiéramos resumir el capítulo 1 del libro de Génesis, ¿con qué palabra podríamos resumirlo? Con la creación, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense cómo aquí vemos ese concepto que acabo de mencionar. Vemos que Dios en el principio crea los cielos y la tierra. Y Dios nos pudo haber hablado de las supernovas, la aurora boreal. Sin embargo, deja de lado los cielos y se enfoca en la tierra. Después Dios crea todo lo que hay. Los animales, bestias del campo, los peces que hay en el mar.
y nos pudo haber hablado del ornitorrinco, de muchos animales. Sin embargo, los deja de lado y se enfoca en el hombre. Adán y Eva tienen hijos e hijas. Y era quizás muy interesante para nosotros saber el nombre de todos o qué fue lo que pasó cuando se empezaron a mudar a ciertas zonas geográficas. Sin embargo, dejamos de lado todo y nos enfocamos en Set. De Set nos brincamos a Noé y aquí han pasado muchos años. No tenemos el número, ¿no? Y de Noé nos brincamos hasta Abraham, de Abraham a Jacob, de Jacob a Judá, y de Judá a David, y de acuerdo al Evangelio de Mateo, de David a Cristo. Y en ese intermedio pasaron cosas, sin embargo el énfasis es uno solo: presentar a Cristo como el Señor. Volvemos a Génesis, ¿sí? Aquí me desvié un poco. Podemos resumir capítulo 1 con la creación, ¿sí? Capítulo 2, ¿cómo podríamos resumir? Capítulo 2 de Génesis. Dios hace que Adán caiga en un sueño profundo, en el cual a veces yo he caído también. Y del sueño profundo le abre una costilla, saca la costilla, y de la costilla crea a una mujer. Y Adán conoce a Eva y se da el primer matrimonio. ¿Sí? Primer matrimonio, hombre y mujer. ¿Sí? Y bueno, ya hay más cosas que podemos resaltar, pero el punto queda aquí, ¿no? Entonces, primer capítulo, creación; segundo, matrimonio. Y el tercer capítulo, ¿cómo lo podemos resumir? Muy bien, sale un personaje, ¿sí? Y ese personaje es una serpiente. Y la serpiente hace que estos hombres caigan. Muy bien. Entonces aquí tenemos tres temas principales, ¿sí? Que es creación, matrimonio, serpiente. Vamos al libro de Apocalipsis. Y esto es algo que realmente debe de llenarnos de asombro al ver cómo Dios está en la Biblia, ¿no? Vamos a leer Apocalipsis 20, voy a leer ciertos versos, ¿sí? Verso 20. Capítulo 20, verso 1. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y Y verso 10, nos brincamos al 10 del mismo capítulo. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban las bestias y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces aquí vemos que ese personaje ya es derrotado completamente, ¿sí? Aquí ya nunca más. Muy bien. Entonces vemos la serpiente derrotada. 2, capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, tiene un matrimonio con Cristo. ¿Sí? Y el resto del capítulo, verso 9, vi entonces, desde el verso 22, capítulo 21. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.
y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis termina en que Satanás es derrotado, en que hay un matrimonio ya materializado entre Cristo y la iglesia, que es su esposa, y hay una nueva creación. Se fijan que Génesis empieza con 3 temas: creación, matrimonio, serpiente. Y Apocalipsis termina con 3 temas, que es serpiente, matrimonio y nueva creación. De la forma en que empieza la Biblia, así va a terminar. ¿Se fijan? Los hechos de Dios se repiten. Y cuando se repiten con mayor intensidad. Si hubo un matrimonio en Génesis 2, va a haber un mejor matrimonio en Apocalipsis. Si hubo una creación en Génesis, va a haber una nueva y mejor creación en el libro de Apocalipsis. Todo lo que necesitamos saber de Dios ya está. Y aquí vienen otras cuestiones que los teólogos llaman la inerrancia, y que Dios realmente está detrás de ella. Este libro es inspirado y es diferente a cualquier otro libro, porque Dios aquí se revela. Hay 2 cosas inspiradas en la Biblia. Una es la Biblia misma. Pablo, en su carta a Timoteo, antes de morir, le recuerda a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios, ¿sí? El uso del griego el teopenustos, el que Dios realmente exhala y habla, ¿sí? Y la otra cosa inspirada, ¿cuál es? Volvemos al libro de Génesis. Dios crea todo, sin embargo, en un momento junta polvo de la tierra. Y ese polvo de la tierra, ¿qué hace? Dios le da aliento de vida. Y cuando le da aliento de vida, crea al hombre. Nosotros somos inspirados en ese aspecto. Y no lo debemos de olvidar, ¿sí? La diferencia que tengo yo con el polvo de la tierra, porque quizá en algún momento yo llegue a ese estado de nuevo, es el aliento de vida. No olvidemos esto. Dios realmente nos quiere y somos importantes para Él. Muy bien. Aquí contestamos la primera pregunta. Y así voy a seguir ese orden, ¿sí? Bueno, ahorita José va a seguir. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O comentario? Bueno, seguimos. Ya vimos la cuestión de el concepto de agenda teológica basada en la historia y en la historia de la salvación. Y una de las cosas que más me impactaron cuando estuve estudiando en el seminario fue que los libros de la Biblia hebrea son los mismos que tenemos en nuestra Biblia en castellano. Sin embargo, el orden empieza a cambiar. Los libros que tenemos nosotros de la Biblia hebrea tienen un orden que viene de acuerdo a la tradición de lo que es la traducción de la Septuaginta y los escritos de Flavio y Josefo, y siguen un orden cronológico.
Entonces los invito, por ejemplo, a ir al libro de Ruth. ¿Sí? Y si alguien puede leer el primer verso de Ruth. Aconteció en los días que gobernaron los jueces que hubo hambre en la tierra. Muy bien. Entonces aquí el autor de Ruth nos da el lugar y la época determinada donde está aconteciendo esta historia, ¿sí? Entonces Ruth acontece durante el momento en que los jueces están gobernando la tierra. Tristemente no nos menciona qué juez, ¿no? Si nos hubiera mencionado qué juez, ya tuviéramos el lugar determinado, ¿sí? Sin embargo, en la Biblia hebrea, el libro de Ruth viene después del libro de Proverbios. ¿Cuál fue el problema que tuvo Salomón en su vida? Las mujeres. ¿Cómo va a terminar el libro de Proverbios? La exaltación a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué mujer es descrita de esa forma en la Biblia? Solamente una. Vamos al capítulo 3 de Ruth, al verso 11. Si alguien lo puede leer. Ahora pues no temas, también yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres un feliz. Muy bien. Y si tú analizas la descripción que se hace de Ruth con Proverbios 31, es una mujer que trabaja, que es elogiada por su fe, que la conocen en las plazas. Y se fijan cómo empieza a tener más sentido el libro de Ruth, leído a la vista de la Biblia hebrea, a diferencia de lo que tenemos en castellano. Tiene mayor sentido para mí el ver cómo Ruth realmente es un reflejo de la mujer virtuosa, a diferencia de poner el libro de Ruth en medio de libros llenos de descripción de guerras, ¿no? Una historia de amor en medio de la guerra. Entonces aquí también vemos esta cuestión interesante que Dios también quiere que lo vayamos reflejando, ¿sí? Vemos que Jesús en el libro de, cuando se le aparece a sus discípulos en Lucas, menciona que toda la ley, los profetas y los salmos hablan acerca de él. La división del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea tiene tres grandes ramas, que es la ley, Génesis y Deuteronomio, los profetas y los salmos, que son los otros escritos. Jesús conocía la división de la Biblia hebrea y él menciona que todo habla acerca de él. Entonces el día de hoy vamos a reflexionar más que nada en la ley, la próxima sección en los profetas y terminaremos con los salmos. Sí, es la división que he hecho aquí, ¿sí? Hasta aquí, ¿preguntas? ¿Comentarios? Bueno, seguimos, ¿sí? La siguiente pregunta era, ¿qué aplicación práctica tiene para nosotros Hebreos 3, 12, 4 al 2? Aquí ya nos vamos a empezar a enfocar en la ley, ¿sí? Vamos al libro de Hebreos. El Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 3. Porque aquí también viene una pregunta que se da. Está bien, Jesús menciona que toda la Biblia trata acerca de él, ¿sí? Por lo tanto, el Evangelio está en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo está? ¿Y de qué forma lo podemos aplicar, no? Muchas veces cuando hacemos evangelismo o damos un folleto evangelístico a alguien, por lo general siempre son 2 o 3, a lo mucho 4 versos del Nuevo Testamento, ¿no? Del apóstol Juan, o de su primera carta, ¿no? El que tiene el Hijo tiene la vida. Sin embargo, por lo general cuando evangelizamos no hacemos un énfasis desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, y cómo toda la historia de Dios se va manifestando, ¿no?
Y de esta forma, si realmente podemos predicar el Evangelio a alguien desde el Antiguo Testamento, esto nos ayudará a ser fieles al predicar, por ejemplo, con alguien que es testigo de Jehová, o con alguien que que tenga más o menos dudas acerca de la revelación bíblica, ¿no? Entonces es importante volver a este punto. Y el autor de Hebreos va a mencionar unas cuestiones interesantes, ¿no? Va a presentar a Jesús como superior a Moisés, como superior a los ángeles, como superior a los sacerdotes. Y fíjense, va a empezar a mencionar una historia que vamos a ver más adelante que se da en el libro del Éxodo, ¿no? Voy a leer desde el 3:12. ¿Sí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha, y aquí está la palabra clave, porque también a nosotros se nos ha anunciado, y en griego aparecería la palabra evangelion, que es donde aparece nuestra palabra evangelio, que significa buena nueva. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El evangelio fue predicado por boca de Moisés a los israelitas en el desierto. Y esto es increíble. Y vamos a ver dos ejemplos de cómo este evangelio fue predicado. Vamos a ver en el ejemplo de la roca y lo vamos a ver en el ejemplo de Deuteronomio. ¿Sí? Son los dos puntos que vamos a ver en esta sesión. Los invito a ir a Éxodo. Éxodo 17. Y aquí también volvemos al contexto histórico. El pueblo de Israel ha estado 400 años en esclavitud. Dios, por medio de Moisés, rescata al pueblo. El pueblo de Israel va a ver cómo Dios va a abrir el mar, cómo da el maná, cómo da la nube que los proteja en el desierto, cómo les pone la columna de fuego en la noche para que pudieran ver en el desierto en la noche. Y llegan a un punto en que están en el desierto y van a tener sed. Y fíjense que Dios ha hecho grandes maravillas con los israelitas. Sin embargo, la actitud de ellos va a ser de incredulidad. Vamos a ver Éxodo 17, ¿sí? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? El pueblo de Israel ya había visto lo que pasó en el Éxodo. Sin embargo, cuando pasa algo, inmediatamente viene la incredulidad.
Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí. Y aquí es una palabra hebrea que no está muy bien puesta en nuestras Biblias. Debe decir, he aquí que yo estaré delante de ti en la peña en Horeb. No sobre la peña, es en la peña. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjense, el clamor del pueblo era la sed. Sin embargo, el verdadero clamor dentro del corazón lo vemos reflejado en el verso 7, que es, ¿el Señor está con nosotros o no? Y tengan en mente esto, ¿no? Dios le dijo a Moisés, voy a estar en la peña. Vamos al libro de Números. Vamos a ver un evento parecido. Números 20. ¿Sí? Acuérdense que el pueblo de Israel va a estar 40 años en el desierto y van a estar dando vueltas, ¿sí? Lo que pudo haber tomado unas semanas va a tardar años, ¿sí? Y van a llegar exactamente al mismo lugar después de haber dado vueltas, y fíjense lo que va a pasar. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto? Para traernos a este mal lugar. No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad. Primero era golpear, y ahora es, hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él la mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Aquí Moisés primero está tomando una actitud de orgullo, pensando que él, de alguna forma mágica, va a hacer salir agua de la peña. ¿Sí? Dios le había dicho que hablara. Y fíjense lo que va a hacer Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Moisés, años atrás, había golpeado la peña y había salido agua. Ahora tenía que hablarle a la peña y la golpeó 2 veces. Vemos que la palabra hebrea dice que Dios va a estar en la peña, no sobre ella. La pregunta aquí, varias cosas. ¿Qué importancia tiene ese texto? Y 2, ¿a quién golpea Moisés? ¿Sí?
Y lo bueno es que el apóstol Pablo va a resolver esas interrogantes en la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios. Voy a leer a partir del verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos, capítulo 10, perdón, gracias. Primera de Corintios, capítulo 10. Voy a leer desde el verso 1, ¿sí? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pablo, resolviendo las interrogantes de la roca en el libro de Éxodo. La roca es un concepto que va a aparecer en los Salmos, roca de mi salvación. La roca de salvación, ¿por qué? Porque en el desierto, si no había agua, se iban a morir. También va a aparecer el concepto en los Salmos de roca de protección. ¿Por qué? Cuando Dios se le aparece a Moisés, que le revela su nombre, lo protege en la roca. Estos dos conceptos van a aparecer muchas veces en los Salmos, sobre todo el rey David. Y estos conceptos tienen su cumplimiento en la persona de Cristo. Cristo es nuestra protección y es nuestra salvación. Otro punto más. Ya vimos que el Evangelio está, bueno, solamente vimos un ejemplo, vemos que el Evangelio está en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. Sin embargo, hay un problema que se manifiesta y que se sigue manifestando en el pueblo de Israel, incluso el día de hoy. ¿Por qué, a pesar de ver las grandes maravillas de Dios, no terminamos creyendo? Y esto vamos a ver rápidamente en el libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 4. ¿Sí? Y otra vez poner el libro en el contexto. Aquí Moisés va a escribir Deuteronomio a una audiencia en particular. Toda la primera generación, todos los mayores de 20 años que cruzaron el mar en seco con Moisés, han muerto. Todos, ¿sí? Y es algo impactante. Todos los que tenían 20 años para arriba han muerto, salvo Moisés, Caleb y Josué. Entonces Moisés le va a escribir a gente joven, todos los menores de 20 años que cruzaron el mar en seco. Y Moisés sabe que por haber golpeado la roca 2 veces, por no haber santificado el nombre del Señor, no va a poder entrar a la tierra prometida. Y Moisés va a dar una serie de discursos en Deuteronomio para alentar al pueblo a que tome ánimo, tenga fe y vaya y realmente vea cómo Dios va a cumplir su promesa, ¿sí? Pero Moisés va a usar muchas cuestiones sensoriales. Les va a decir al pueblo de Israel que ellos con sus sentidos vieron con sus ojos lo que Dios ha hecho. Oyeron con sus oídos lo que Dios hizo. Tocaron con sus manos, vieron el maná. Bebieron del agua, ¿sí? Entonces Moisés va a invitar mucho a la cuestión sensorial al pueblo de Israel una y otra vez. Tener ojos, tener oídos, tener corazón, ¿sí? Y voy a leer varios versos, ¿sí? Fíjense, Moisés hablando a la segunda generación de israelitas, los menores de 20 años que cruzaron el mar. Verso 9, capítulo 4. Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. A partir del verso 32 va a empezar a hacer unas preguntas, ¿sí? Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si de un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante al Éxodo,
a esta gran cosa. O sea, ¿haya oído otra como ella? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Moisés está mencionando que desde que Dios creó los cielos y la tierra, lo más importante después de la creación es la salvación. No hay otra cosa más grande que esto. Y Moisés va a presentar los dos aspectos principales de Dios, que es Dios creador y Dios salvador. Y le está recordando a los pueblos de Israel cosas que ellos conocen de primera mano. Ellos han visto, han oído, han visto milagros, señales, ¿sí? Los ha liberado con guerras, ¿sí? Y hechos aterradores. Sin embargo, ¿cuál es el problema serio del pueblo de Israel? Moisés va a responder esto en su último discurso. Vemos en el capítulo 29. Voy a leer. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto, otra vez, una y otra vez apelando a los sentidos, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón, y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y el verso 4 es clave. Pero hasta hoy, Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No faltaba el ver las grandes maravillas del Señor, sino faltaba verlas con los ojos de fe. El problema que tenían los israelitas era que no tenían el corazón circuncidado. No podían ver, no podían entender lo que Dios estaba haciendo por ellos en ese momento. Vamos al Nuevo Testamento. Y cuando vemos el milagro más repetitivo de Cristo en los evangelios es darle la vista a los ciegos. Cuando Cristo habla en parábolas, ¿qué frase usa? ¿El que qué? El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué hace con los discípulos en el camino de Emaús? Les tiene que abrir el entendimiento. ¿Y qué dicen los discípulos? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él hablaba con nosotros? Cuando cuando Juan el Bautista tiene dudas acerca de Cristo, envía a sus discípulos que le hagan una pregunta directa a Cristo. Y esa pregunta es: ¿realmente eres tú el Mesías? ¿Y Cristo cómo lo responde? Díganle a Juan que los ciegos ven y los sordos oyen. El apóstol Juan, cuando escribe sus cartas, las cosas que hemos visto, que hemos oído, que hemos palpado. Una y otra vez volvemos al punto de lo esencial de la fe. No solamente basta ver señales, milagros, cosas que Dios hace por ti, sino falta verlas con unos ojos diferentes. Y esos ojos son los ojos de la fe. Cuando vamos a la iglesia, realmente tenemos que ir con un nuevo entendimiento, comprender mejor el mensaje, ¿no? Y me gusta usar mucho la imagen de... En México se juega mucho el béisbol. Y sé que ese deporte aquí en España no existe. ¿Sí? Y el béisbol es un deporte curioso porque por lo general un partido de béisbol dura 3 horas y media o 4. Y estás ahí en el sol. Y si no lo entiendes, es el deporte que se te puede hacer lo más aburrido que puede haber debajo del sol. ¿Sí? Estar 4 horas ahí y aparte de que es tardado, ¿sí? Sin embargo, si realmente entiendes de qué va el juego,
puedes sacarle jugo al deporte y puedes entenderlo de una mejor manera. Y lo mismo pasa con nuestro entendimiento de la palabra de Dios. Si no conocemos al Señor, leemos la Biblia ahí, se nos hace como cualquier otro libro, pero si realmente lo conocemos, vamos a disfrutarlo mejor. Y tenemos que volver al punto, ¿no? Tener ojos para ver, oídos para oír y un corazón para entender. El apóstol Pablo, en Romanos 15, resume la Biblia de la siguiente forma. Esta carta está escrita para gente que no era judía, principalmente gentiles que estaban en Roma. Y fíjense cómo va a resumir todo el Antiguo Testamento el apóstol Pablo. Porque las cosas que se escribieron antes, o sea, todo el Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El punto del Antiguo Testamento es presentarnos, guiarnos a Cristo para tener una nueva y mejor esperanza. Hasta aquí vimos cómo realmente la Biblia trata de Cristo, vimos algunos ejemplos bíblicos. La siguiente sesión vamos a ver básicamente cosas reflejadas en los Salmos, Eclesiastés, y la siguiente sesión en los Profetas. Y bueno, aquí termina la primera sesión. Gracias.